Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control de este tiempo. Señor Jesús, te agradecemos porque hasta este momento tú nos has traído contigo. Te damos gracias porque tenemos la oportunidad de venir a este lugar a instruirnos a través de tu palabra, Señor. Que nuestro espíritu, nuestro corazón esté dispuesto a escucharte, Señor Jesús, pero sobre todo que esté dispuesto a obedecer a tu Padre. Porque la importancia, tú al hablarnos, Señor, y lo que nos dices, Padre, es que llevemos todo esto a práctica, Señor Jesús. Amén. Te pedimos que nuestro corazón siempre esté dispuesto. Te agradezco, Señor, por todas las personas que están en este lugar, Señor. Y bueno, Padre Celestial, te pedimos que tengas el control de este tiempo. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar del libro de Santiago. Alguna vez tuve la oportunidad de exponerlo. Y bueno, quiero hacerles como un contexto general del libro de Santiago. Entonces, bueno, pues probablemente acá varios ya sabemos quién es Santiago, sabemos que fue el hermano de Jesús, que hizo parte de sus discípulos, y que Santiago, después de que se constituyó la iglesia, él fue el pastor en la iglesia de Jerusalén. Entonces, esta carta estaba dirigida a las 12 tribus que se encontraban en dispersión. En ese momento, la iglesia estaba siendo perseguida. Entonces, Santiago, como su pastor, escribe esta carta, obviamente preocupado por lo que estaba sucediendo y como una manera de hablarles, de exhortarlos y de recordarles la importancia de la palabra. Bueno, se dice que Santiago es como similar al libro de Proverbios, ya que habla de una manera muy directa a los creyentes. Bueno, esta carta es muy práctica, ya que conecta la fe con las obras, la conducta y el carácter cristiano. También es importante ver que acá Santiago habla de una fe coherente, que muchas veces somos cristianos, o digamos, en este caso, pues, que hablaba de su iglesia, que eran creyentes, que eran conocedores del Evangelio, pero que en ese momento, debido a lo que estaba pasando, se les estaba olvidando quiénes eran. Bueno, cuando nosotros pasamos dificultades, lo último que queremos pensar es en el crecer como discípulos o como hijos de Dios. Por lo general nos enfocamos en sobrevivir, mientras muchas áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas se caen en el camino. Esta carta desafía esta tendencia. Nos dice que Jesús quiere usar estos tiempos difíciles, son tiempos que a veces no entendemos, y los quiere utilizar para que nosotros crezcamos en la fe, para que maduremos espiritualmente. Toda nuestra vida tiene un propósito. O sea, lo que sucede no es por casualidad. Sabemos que todo es con un propósito, y la importancia como cristianos es como tener claro que en medio de esa prueba uno no estoy sola, que Dios está ahí, y que mientras vivo esa prueba o paso esa prueba, Dios tiene un propósito con eso. Entonces, no es como que, como estoy viviendo eso, entonces me olvido que soy cristiana y me empiezo, no sé, me desanimo o empiezo a dejarme llevar por esa situación y olvido que Dios tiene un propósito con eso. Entonces, bueno, en esta carta también podemos ver que en realidad Santiago pinta como dos caminos a sus creyentes. El primero es que se dejen llevar por lo que están viviendo, que se dejen llevar por sus pasiones, que se dejen llevar por los tiempos difíciles y que no hagan caso a la palabra. Pero sabemos que todo esto los va a conducir al amor. O tienen otra opción, que es el camino donde uno se rinde a Dios, donde confía en Él
y donde deja sus malos deseos y en realidad se inclina a llevar una vida conforme a la palabra. Pues sabemos que eso nos va a llevar a tener una vida. Bueno, y si confiamos, no sé, ¿sabes cómo decir? Vamos a confiar en la sabiduría de Santiago y podemos utilizar todas las circunstancias para hacernos más como Jesús. ¿Cierto? En esos tiempos difíciles, en los que estamos viviendo, utilicemos eso para parecernos más a Él. Entonces, ¿qué pasaría si pusiéramos en práctica nuestra fe? A veces, digamos, estamos en la situación y vemos que pronto hay personas que viven en situaciones peores, ¿cierto? Que están pasando dificultades. Digamos, yo esta mañana me desperté como a las 3 de la mañana y tenía mucho dolor. Y yo le decía al Señor como que, uy, qué difícil es. Pero también recordaba que en ese momento pueden haber muchas personas en un hospital, quizás también muriendo, y yo le decía, bueno, Dios, tú tomas el control de esa situación y puedes estar bien. Entonces es como aprender a depender de Él. Y era lo que luego la iglesia en ese tiempo no lo estaba haciendo eso. Ellos no estaban dependiendo de Dios, sino de sí mismos. Bueno, si pensamos de esta manera, podemos experimentar una madurez espiritual. Y eso nos va a llevar y nos va a guiar más a la sabiduría de Dios. Después de esta introducción, entonces vamos a coger nuestra Biblia y vamos al libro de Santiago. Vamos a estudiar el capítulo 4. El 4, sí. Bueno, aquí les voy a hacer como una mini introducción de este capítulo. En este capítulo, Santiago habla y empieza a tratar los conflictos internos y la lucha de los deseos humanos contra la voluntad de Dios, abordando temas como el orgullo, los conflictos, la poca humildad y como esa autodependencia. Y nos estamos olvidando que nosotros dependemos es de Dios. Y concluye con una advertencia contra la arrogancia, que es cuando nos ponemos a hacer planes y nos olvidamos de Él. Pensamos que somos los dueños de nuestras vidas y olvidamos que Jesús es el dueño de nosotros y que es el dueño del tiempo. Entonces, esta enseñanza la titulé Amistad con el mundo versus amistad con Dios. Bueno, voy a pedirle a los que quieran ayudarme, por favor, para leer el capítulo completo. ¿Listo? Entonces, Miguel, porfa, me ayudas del capítulo, del versículo 1 hasta 10, por favor. ¿Del 1 al 10? Sí, por favor, gracias. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras facciones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en llanto, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Amén. Ahora me ayudas por favor con el versículo 11 al 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros,
El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Listo. Solo puedes ayudar del 13 al 17. Sí, amén. Gracias. Tiene como título: No os gloriéis del día de mañana. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Muchas gracias por la colaboración. Entonces, ¿cómo vamos a llamar nuestra enseñanza el día de hoy? ¿Tomar el nota? Sí, se llama amistad con el mundo versus amistad. Versus amistad con Dios. Listo. Como son 17 versículos, entonces voy a tratar como de ir por partecitas y van a ver uno que otro subtemita ahí para que lo anotemos los que escriben. ¿Listo? Entonces, bueno, Santiago comienza este capítulo abordando la raíz de las guerras y los pleitos, pero digamos no él no se refiere como una manera externa, sino que lo dice en nuestras propias luchas internas, que son los celos, la envidia, la ambición, el enojo, la manera en que a veces peleamos por muchas razones, o nos disgustamos, o manipulamos. La iglesia en ese momento se estaba dejando llevar por eso, por sus pasiones, por todos los conflictos de su corazón. ¿Y eso qué hacía? Eso hacía que ellos vivieran, obviamente no en el orden de Dios, sino que vivieran una vida donde estaban más concentrados en su yo, en lugar de la voluntad de Dios. Mi ego me lleva a manipular, a destruir, incluso a veces cuando nos dejamos llevar por nuestras propias pasiones o por nuestro corazón, porque la palabra dice que engañoso es el corazón del hombre. Muchas veces en nuestra manera de ser podemos herir a las personas que tenemos al lado, los podemos dañar, hacerlos sentir mal. Entonces, en realidad no hay paz. Digamos, estoy en mi casa y tengo un conflicto y me dejé llevar por lo que mi emoción sentía en ese momento. No voy a estar bien con los miembros de mi casa, no voy a estar bien con mi familia. Entonces, yo creo que en ese momento nos comportamos como personas que desconocen el Evangelio. Y eso era lo que estaban haciendo esos creyentes en ese tiempo. Se estaban comportando como personas que desconocían el Evangelio. Santiago les decía como que vengan, pónganse las pilas, no olviden quiénes son, no olviden que Jesús murió por ustedes. Vamos a poner ahí un subtítulo colocando el nombre de la tradición espiritual. Aquí vamos a hablar de la amistad con el mundo, que está en los versículos del 4 al 6. Miren, ¿puede leer nuevamente esos versículos? El 4 al 6. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, entonces yo acá me hacía una pregunta y se las hago a ustedes también. ¿Qué está influyendo más en mi vida? ¿La palabra de Dios o los valores del mundo?
lo que el mundo me está dictando ahorita que es lo correcto. Vivir como el mundo nos dicta, sabemos que eso nos lleva a hacerle infiel a Jesús. No podemos serle fiel a Dios y al mismo tiempo vivir como el mundo nos dicta. Jesús busca una relación exclusiva conmigo, contigo. Nosotros somos llamados a obedecer al Señor, no a las tentaciones del mundo. Cuando abrazo los valores del mundo, estoy traicionando la fidelidad de Dios. Cuando dice en el versículo 4, o almas adúlteras, estamos viendo que Santiago está utilizando un lenguaje fuerte. Él está hablando ahí de la adulterio espiritual. El pueblo pues, de Jesús de Israel se apartó para adorar ídolos y se dejaron llevar por los placeres terrenales, se contaminaron y se apartaron. Nosotros los cristianos también podemos pasar por la misma situación. Nos podemos dejar llevar por las cosas del mundo, pensamos que esto nos va a afectar, pensamos que somos fuertes, entonces nos permitimos una cosita, luego nos permitimos la otra. También no se puede justificar como que es que ven, esto no es pecado. Entonces me permito más mi relación con el mundo. Pero en Primera de Corintios 10, mire si me hace por favor. Del 21 al 23. Primera de Corintios 10, versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. Somos más fuertes que Él. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Listo. Entonces, el mundo nos lleva a tener una doble vida. Jesús nos dice que seamos solo de Él, le demos una exclusividad. Es hermoso, bueno, lo digo para mí, cuando yo estaba estudiando esta palabra, pensaba que soy yo, mis acciones, en mi carne, que me pongo como en enemistad con Dios. Él no es cambiante, o sea, Él no va a ser mi enemigo, Él nunca va a ser mi enemigo, porque su amor y su gracia, pues, lo es todo. Entonces, digamos, nosotros somos quienes nos ponemos en esa posición, nos ponemos como enemigos. Él no es cambiante, su amor y su gracia siguen ahí todo el tiempo, a pesar de mí, a pesar de mis acciones, y a pesar de muchas veces que es de la dureza de mi corazón. En Santiago, en el capítulo 3, versículo 11-12, ¿solo me puedes ayudar con eso? Claro que sí, Santiago 3. 11 y 12. Hace una pregunta, dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o labirintos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Correcto? Entonces, ¿qué agua está brotando en el cielo? O sea, no me puedo permitir sentarme a tener la cena del Señor, pero al mismo tiempo permitir las cosas del mundo. Y eso va también como para, pues pienso en los jóvenes, también pensaba en ellos. Estamos expuestos a muchas cosas. Digamos, en el colegio ellos están bombardeados con las cosas del mundo. Pero ellos deben de tener su identidad clara. Creo que les pertenece a Jesús. Entonces, con esa verdad que deben tener clara en su corazón, ellos deben de decidir con quién sentarse en la cena.
quien se sienta en su mesa. La fe dividida es una traición al Dios celoso. Él es celoso, cuida de nosotros. No podemos compartir la cena del Señor y al mismo pues sentarnos con el Señor al mismo tiempo con los demonios. No. O sea, profeso mi fe, pero vivo como en un mundo. Es importante que analicemos en ese aspecto. ¿Qué tanto estoy permitiendo que las cosas del mundo me compaginen? ¿Qué poder le estoy dando a él? A esas cosas. Y también podemos ver la balanza, cómo está mi relación con el Señor. O sea, ¿me estoy alimentando más de las cosas del mundo o de las cosas del Señor? Sabemos que para alimentarnos tenemos que comer, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que fortalecernos en ello, porque es la herramienta que tenemos para luchar con las cosas que diariamente nos enfrentamos. Porque el solo hecho de estar en esta casa, de tener celular, de ver programas de televisión, estamos expuestos a un fin de situaciones. Entonces, si yo como creyente estoy olvidando el Evangelio, estoy olvidando la palabra de Dios y estoy olvidando ser hacedora de su palabra, entonces, claro, voy a estar muy, muy vulnerable a lo que pueda pasar. Como nos explicaba el pastor el domingo, la importancia de verdad de estarnos permitiendo cosas. Salvos somos, pero qué rico uno ser salvo y vivir en esa salvación constante, o sea, como disfrutar de ella, porque es que pensamos que el hecho de ser cristianos no tenemos una vida de disfrute, y no es así. Uno puede disfrutar y vivir bien, porque es que de hecho es algo también a nivel personal como de cuidarme, de que decido tener una relación con Jesús, decido obedecerlo y decido cuidarme de las cosas externas. O sea, es como tener la conciencia de que si yo sé que esto me va a hacer daño, ¿para qué no lo permito? ¿O para qué abro esta puerta? ¿O para qué doy este paso si sé que eso me puede dañar y me puede contaminar? Es que no me acuerdo lo que hago, cada que no encuentro. ¿Cómo es pausa? Con razón, es el pastor cuando dice que Y así uno no se ve soy acá ya. Yo le he leído 15 versículos. Y yo veo acá que tenemos sí. Bueno, entonces ahorita quiero que nos preguntemos y nos cuestionemos y podamos reflexionar en esta palabra. ¿Qué tanto de verdad me estoy permitiendo que las cosas de afuera entren a mi mundo? Familia, nosotros tenemos una herramienta fundamental que es este libro maravilloso. Ese libro que es un cambio de vida total. Pero para que esto obre en nosotros y nosotros tengamos el carácter de rechazar las cosas del mundo, tenemos que sentarnos, estudiar y recordar quiénes somos para el Señor. ¿Cuál es mi identidad? Entonces, Santiago ahí le estaba hablando a creyentes y hoy acá todos somos creyentes. Entonces esa verdad que estaba diciendo Santiago a su pueblo, pues también es aplicable obviamente para nosotros, porque nosotros somos su pueblo y somos creyentes. Entonces esto la gente del mundo no lo va a comprender, no lo va a entender porque pues, ¿cierto? Pero nosotros le pertenecemos a él. Entonces nosotros sí tenemos las herramientas y tenemos algo muy preciado, que es el Espíritu Santo. Él nos da entendimiento, Él nos da discernimiento. Entonces, en realidad tenemos todas las ventajas para poder tener
una relación con el Señor y para que mi fe sea coherente con lo que yo estoy creyendo. Vamos a los versículos del 11 al 17. No, perdón. Yo ya me iba acá a correr. Del 11 al 12. Sí. Ya le digo resultado que ya sabes. Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Este es un tema delicado y es un tema que yo creo que a veces como personas lo tomamos muy deliberadamente y somos muy dados a enjuiciar, a murmurar, a hablar de la otra persona. O sea, nos ponemos en el lugar que solo le pertenece a Jesús. Y lo curioso es que me pongo en ese lugar de juez para juzgar y no en el lugar que Jesús, que es de gracia. O sea, olvidamos eso, así como me pongo. Porque no me puedo poner en el perdón, me revelo. Pero o sea, nos ponemos como en el lugar de Jesús y juzgamos. Y curiosamente nos tomamos el lugar de Dios, que es de gracia. Pero bueno, eso no nos corresponde a nosotros. Eso solo le corresponde a Jesús. Solo Él es el que puede juzgar. Jesús nos llama a amar y a corregir la mansedumbre y evitar la murmuración. No critiquemos. Cuando criticamos y hablamos de la ligera podemos dañar a nuestro hermano. Podemos atentar contra sus emociones, contra su persona. Entonces, creo que es tiempo, digamos, por esta palabra que reflexionemos en eso. ¿Qué tanto? Cuando me reúno con mis amigas, o cuando estoy en mi casa con mi familia, o acá mismo en la iglesia, ¿qué tipo de conversaciones estoy teniendo con los demás? ¿Hasta dónde yo me estoy poniendo en el lugar de Dios? Somos instrumentos de gracia. Hablar contra el hermano es hablar contra la ley del amor. En Santiago 2:8, Miguel, porfa. Santiago 2:8. Si en verdad es cumplir la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Exactamente. Solo Dios tiene derecho para juzgar con justicia y conocer los motivos. Que una vez dice, yo no sé qué está pasando, yo no sé qué tiene su corazón, así no me corresponde a mí. Solo Jesús conoce el corazón de las personas. Y el juicio sin amor, eso es pura arrogancia disfrazada de ser. Mi mamá dice, es que yo te quiero mucho, entonces por eso te estoy diciendo las cosas, pero ¿cómo te las estoy diciendo? Estoy diciendo de verdad con amor, porque me importas, porque te quiero o porque simplemente lo hago con arrogancia. Y no lo hago de pronto con la postura correcta de que solo puede decir las cosas con delicadeza y pensando obviamente en la persona. Y no olvidar otra vez lo que soy yo. Sí, si en verdad cumplir la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Entonces seamos instrumentos. Y si hablamos contra el hermano, como dice ahí, en Santiago 2:8, estamos hablando contra la ley.
estamos quitándole el valor a ese mandato, que Jesús nos dice amarás a tu prójimo para ti mismo. Yo estoy por el mundo. Bueno, ahora vamos a los versículos del 13 al 17. El orgullo de vivir sin contar con Dios. Y Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque que es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. el orgullo de vivir sin contar con Dios. No sabemos lo que será mañana. Vuestra vida es indigna. Este es uno de mis textos favoritos, porque me lleva mucho como a centrarme en la realidad, a que en este momento estoy acá compartiendo con ustedes y en un rato no sé qué pueda pasar de mi vida. Entonces esto me lleva mucho a cuestionarme en mi relación con el Señor y la importancia que le estoy dando a Él. Bueno, aquí Santiago no está condenando el que el cristiano planee, el que tenga sueños, el que quiera estudiar, el que quiera comprar algo. Y lo que dice es por qué hacemos nuestros planes sin contar con el Señor. O sea, ¿por qué no lo ponemos ahí primero? Y lo más importante, antes de tomar una decisión, y yo creo que esto en realidad tiene mucha relevancia para lo que pueda pasar en nuestra vida, y en esa decisión que tomamos es preguntarle a Él, ¿Él está de acuerdo con lo que voy a hacer? Preguntarle, Jesús, quiero hacer esto, ¿qué tú piensas? Es como tenerlo como un amigo, como ese amigo que no le pide consejos. Cuando yo a veces quiero tomar una decisión, le pregunto a Dios, ¿cierto? Porque yo sé que Él va a querer lo mejor para mí. Y sí, uno siempre dice, pero yo le pregunto a Dios y no sé qué me está escondiendo. Yo me lo preguntaba, o muchas veces yo le preguntaba algo a Dios y no me daba la respuesta que yo quería. Me obligaba a esperar otro poco más. Pero yo creo que en realidad el poder tener esa comunión con el Señor y el verlo como nuestro amigo nos lleva a tener una vida más conforme a su voluntad. Que eso en nosotros, yo lo hablaba con Pau, o sea, que se vuelva como algo automático. Es como decir, como así como respiro, así mismo cuando yo vaya a hacer algo en mi vida, le pregunto a Dios si Él quiere que sea para Él. Y que yo pueda tener la tranquilidad en mi corazón de respetar la decisión que tome para mi vida. Y que yo pueda darme cuenta que es el dueño del tiempo y que mi vida depende solo de Él. Entonces, sí, Santiago en esta carta, en estos versículos, le decía a su pueblo que se estaban olvidando. O sea, ya nos estamos permitiendo tener conductas que nos alejan de Él. Nos dejamos llevar por una situación difícil, nos dejamos arrastrar por nuestras pasiones, por nuestros deseos. No estamos orando, porque el pueblo se les estaba ayudando a orar, se les olvidó orar. Y estaban pidiendo, o sea, cuando oraban lo hacían para su conveniencia, no para lo que estaba en la línea del Señor. Entonces, Santiago les decía que ellos no eran, o
pues ellos no dependían de sus fuerzas y no podían planear su vida como si Dios no existiera, como si lo que ellos hicieran no fuera a tener, pues, como algo negativo en sus vidas, es que ellos no estaban tomando en cuenta a Jesús. Nos olvidamos muy fácil del Evangelio, porque empezamos más a vivir por lo que yo quiero, por lo que yo siento, yo tengo que hacer lo correcto, yo sé que si me compro esta casa es porque esta es, pero olvido preguntarle al dueño de mi vida, el que me creó, qué es lo que quiere. Cuando decimos si el Señor quiere, no es una frase religiosa. No, para nosotros los cristianos no es una frase religiosa. Lo decimos y lo creemos, porque nosotros sabemos que nuestra vida depende única y exclusivamente de Él. A veces, bueno, yo anteriormente lo decía como un coloquial, sí, Dios quiere, pero si no era consciente de eso. Ahorita, gracias a través de su palabra y lo que Él me ha enseñado en ese tiempo, yo puedo decir, si Él quiere, porque reconozco que Él es soberano sobre el día y que mi vida depende de lo que quiera. Entonces, esto, pues nosotros lo podemos definir como una actitud que reconoce la soberanía de Jesús. Yo puedo planear metas, puedo estudiar, pensar en viajar, a los que les gusta viajar, a Carolina, al pastor, a los que les gusta viajar. Y puedo pensar también en tener un emprendimiento, en tener un negocio, pero primero, esto debe de ir acompañado de oración, de orar, debo recordar a ese amigo que está ahí para orientarme, porque es que no está mal. Yo muchas veces puedo pensar eso, ¿para qué? Si ya Dios tiene algo definido, no, Él también quiere que le pidamos, Él también quiere que nos sentemos a conversar con Él y hablemos de nuestros sueños. Preguntarle al Señor qué quiere, qué opina, cómo lo puedo hacer, haciendo que la parte fundamental de mi decisión sea basada en Él. Primero busco su dirección y dejo que me guíe y yo actúo conforme a lo que Él me dice. Porque es que no es lo mismo que tomar una decisión y saber que si me fue mal, digamos, estoy sola, es lo mismo que me vaya mal estar con el Señor. Porque si me va mal estar con el Señor, eso ya es ganancia para mi vida. Está bien todo. Entonces, bueno, acá estoy que no lo hago después. Cuando ya me fue mal, decía acordarme de Dios. Pues sí, igual es que no lo hace, pues. Pero la cuestión es que antes de que eso malo pase, pensemos en Él. Por ejemplo, tú, Susana, estás en el colegio, sigue, ¿se me fue? Piense, antes de tomar una decisión, cuando un amigo le diga, eso sí, veamos esto, o come esto. Lo correcto es tener en cuenta Él. Y hay una diferencia, lo que les decía, hay una diferencia grande entre fracasar y estar con Jesús o estar solo. Esa parte que dice que es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un tiempo y luego desvanece. Nuestra vida es breve, es frágil. La vida cristiana se tiene que vivir con dependencia del Señor. Porque lo que les decía, uno no sabe qué puede pasar más allá en unos minutos y unos segundos. A mí me impactó mucho nuestro compañero, ojalá se haya ido así, pues de repente, pero que nadie lo esperaba. Y eso me llevó a pensar en que sí, la vida es muy clara. Y que si yo no soy consciente de esa fragilidad que es mi vida, y no actúo
conforme a lo que me indica el Señor, puedo correr peligro, puedo correr riesgo. Entonces, por eso es la importancia de que seamos conscientes de eso y que vivamos con esa dependencia del Señor. Todos los días que estén en nuestras vidas, nos vamos a levantar y pensar en Él y acostarnos y que sea lo último que pensemos. Todo con Él funciona. Y todo lo que Él quiere para nuestra vida es lo mejor. No puedo ser autosuficiente. Dios es el único Señor del tiempo. Muchas veces me puedo mojar diciendo, pasó mañana o entre 10 días de hacer eso. Pero si no llego allá, si a veces puedo ser tan arrogante que pienso que yo controlo mi vida y que yo controlo mi tiempo y que me perteneces a mí, pero la palabra me dice que no, el único dueño del tiempo es Dios. El único dueño del tiempo es Jesús. Ignorar a Dios en nuestros planes, como, no sé, como aquellos funcionarios. Como que vivimos, no sé, en automático, tal vez. No. Aquí, en este capítulo 4, vemos que Santiago toca muchos temas importantes de nuestra vida. Y muchos temas importantes en nuestra relación con el Señor. Es un llamado de atención. Yo creo que es lo mismo que nuestro pastor nos ha venido enseñando estos domingos cerca de la cena. De la importancia de ser conscientes de con quién me estoy sentando a cenar. De la importancia de ser conscientes cómo estoy invirtiendo mi vida y en qué estoy invirtiendo mi vida. De lo bonito que es saber que Dios dice, ora, búscame, tenme en cuenta en tus decisiones, de ver el cuidado que Él tiene por nosotros cuando nos dice que confiemos en Él, cuando nos dice que no importa por lo que estemos pasando, que confiemos, que Él va a estar ahí, y Él está, Él en realidad siempre está. Es poner esa fe en acción. Recuerdo mucho esta palabra, es tener esa fe que se ve, que se pueda ver. Porque hoy estamos acá y tenemos la gracia del Señor en nuestras vidas. Y nosotros tenemos la decisión, ¿actuamos conforme a esa gracia o actuamos exponiéndonos a las cosas del mundo? Versículo 17. Ay, ya. Los voy a mandar más rápido para casa, ¿sí ven? ¿Qué dice el 17 cuando se las cosas? Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Es pecado. Claro, a veces nos hacemos como que los de la vista gorda, pero el pecado también es un intento correcto. No basta con evitar lo malo. Dios espera que hagamos activamente el bien, cuando sabemos que esto es lo correcto. Lo que decía anteriormente, es tener esa fe en acción, es tener esa fe que se ve, es poder pensar en mi hermano y ayudarlo. O lo veo, simplemente lo ignoro y esto no me interesa a mí, o soluciono nuestra escuela. Qué bonito que nosotros como iglesia y como cuerpo de Cristo podamos ser todos funcionarios y podamos entre todos ayudarnos. Muchas veces no sabemos por qué situación está pasando mi compañero de la iglesia, mi hermana, mi amiga, y no nos damos cuenta que podemos hacerle el bien a esa persona, podemos apoyarla con una llamada, con un mensaje, con una visita. Dios nos ha dado muchas herramientas para vivir como iglesia, porque somos una iglesia y donde estemos, 2, 3, allá está la iglesia del Señor. Entonces, familia, sí, corrí como que mucho, pero les quiero dar la conclusión de este capítulo 4.
Este capítulo en realidad es un llamado directo y profundo al corazón del creyente. Nos confronta con la raíz de muchos de nuestros conflictos, los deseos egoístas que luchan dentro de nosotros. Nos recuerda que no podemos vivir en amistad con el mundo y al mismo tiempo pretender ser fieles a Dios. El orgullo, la autosuficiencia y la crítica hacia los demás son actitudes que Dios rechaza. Mientras que si somos humildes y nos sometemos y dependemos totalmente de Él, esas actitudes Jesús las honra y las recompensa con gracia. En última instancia, este capítulo nos invita a una vida de redención total, donde reconocemos que no somos dueños de nuestro destino, que nuestras decisiones deben pasar por el filtro de la voluntad de Dios, y que solo en esa humildad y en ese arrepentimiento y en ese reconocimiento de que Él es todo, vamos a encontrar esa restauración. Porque sí, una mala noticia, solo no podemos, y nosotros le pertenecemos a Él y somos uno. Entonces, llevémonos a nuestra casa esa verdad que muchas veces omitimos de manera ligera, que podemos ignorar o dejar pasar. Somos privilegiados y somos mucho más privilegiados cuando tenemos la oportunidad de escucharlo todos los días, porque nosotros decidimos y lo escuchamos todos los días. Amén. Si nos sentamos a orar, si nos sentamos a leer la palabra, si tenemos el privilegio de venir los jueves, los viernes, los jueves, los sábados y los domingos a este lugar. Ustedes jóvenes que tienen un plus extra, que también tenemos nuestro espacio con ustedes. Entonces, es poder aprovechar esto. Y es poder decir con claridad que yo soy hija de Dios, que le pertenezco a Él. Y que cualquier cosa que haga con mi vida, que ahora en adelante, cualquier decisión, me confronte a la verdad de Jesús. Me confronte que si esto me va a apartar de Él, podamos tener el carácter de decir no. De decir no. Porque no sabemos hasta dónde nos permitimos tanto que nos alejamos de esa verdad y ya la olvidamos. Bueno, yo quiero aprovechar estos casi 20 minutos. Pero quiero que hagamos una oración. Quiero que oremos, aprovechemos el tiempo. Cerremos nuestros ojos. Laura nos acompaña con el piano. Bueno, Señor Jesús, gracias por este tiempo, Señor. Tu palabra es tan grande, Señor, tu palabra no tiene límites y tú la usas para demostrarnos lo mucho que nos amas, lo importante que somos para ti. Así es. Oh Señor, reconocemos que muchas veces hemos vivido guiados por nuestros propios deseos, por nuestras pasiones, nos dejamos guiar por nuestro ego, por tantas cosas, Señor, que en nuestro corazón, que a veces en esa dureza no queremos dejar que tú transformes, Padre Celestial. Te pido, Señor, que de ahora en adelante seas tú quien gobierne nuestro corazón. Que seas tú quien gobierne nuestra vida, Padre Celestial. Perdónanos por buscar más las cosas del mundo que a ti. Perdónanos por hacer planes sin tomarte en cuenta, por pensar que soy dueña del tiempo, que soy dueña de mi vida, Señor, cuando tú me has demostrado simplemente con darme la vida que te pertenezco a ti. Enséñanos a tener un espíritu humilde, Señor, un espíritu que dependa única y exclusivamente de ti, Padre. Que podamos
librarnos de todo ese ruido del mundo, Señor. Que podamos tener el carácter y la fuerza de resistir a nuestras propias pasiones, Señor. Que seas tú a través de tu gracia, de tu misericordia, transformando nuestras vidas, Señor. Que podamos ir en humildad a ti, reconocer la soberanía que tienes sobre nuestras vidas, Señor. Y que en todo lo que hagamos, Señor, sea pequeño, sea grande, sea una simple conversación, podamos, Señor, glorificar tu nombre, Padre. Somos bendecidos, Señor, y olvidamos esa bendición, Padre. Y a veces nos olvidamos de ti, Señor. Y a veces olvidamos que tú eres quien restaura, Señor. Por eso te pedimos hoy, Señor, que podamos llevar esta palabra a práctica, Señor. Que no seamos solo oidores, Señor, sino que podamos practicar esto, Señor Jesús. Porque está más que comprobado, Señor, que cuando escuchamos tu palabra, cuando la llevamos a la práctica, Señor, nuestra vida es transformada, Padre Celestial. Y te agradecemos por eso, porque tú nos das vida a través de tu palabra, porque tú la dejaste para llenarnos de energía, Señor, para llenarnos de motivación, Señor, porque nos diste un Espíritu Santo que nos redarguye, que nos diste un Espíritu Santo que nos orienta, que nos habla cuando sabemos que no estamos dejándonos llevar por tus lineamientos, Señor. Y te agradecemos por esto, Señor. Gracias por este tiempo, Señor Jesús, que podamos ir a nuestras casas con la tranquilidad, Señor, de que hoy, en este momento y en esta oración, tomamos la decisión de dejarnos guiar solo por ti, Señor. No por lo que yo pienso, lo que quiero, Señor, sino solo por ti, porque soy tu sierva, Señor, porque somos tu iglesia, Señor, y porque sabemos que este mundo pasa, Señor, que nuestro tiempo acá es tan corto, Señor, que no importa lo externo, lo que importa es lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Pero lo más importante de todo este camino, Señor, es saber que un día vamos a estar juntos, que vamos a estar mirándote, y que tú nos escogiste para estar en el cielo contigo, para sentarnos a cenar contigo, porque ya nos damos un privilegio, Señor. Así que te pedimos que nos llenes de fuerza, Señor, y que podamos vivir con esa ilusión de que allá estás tú esperándonos, pero que tú vives todos los días con nosotros, Señor. Así que hoy, Señor, te agradecemos por eso, te agradecemos porque es un privilegio y es algo hermoso poderte decir, papá, podernos levantar con esa verdad y con esa tranquilidad de que vale la pena elegirte a ti, por encima de todo siempre vale la pena. Amén y amén.